Hola, buenas. Ahora voy a indicaros cómo hay que buscar en la página web de la base de datos de la USDA. En primer lugar, nos vamos a un buscador, por ejemplo, en Google. Entramos en Google y entonces ponemos USDA Database. Entramos aquí en USDA National Nutrient Database. Start your search here. Para una búsqueda de un alimento. Imaginaros que vamos a buscar, por ejemplo, pollo, ¿no? Pues ponemos chicken. Entonces veis que salen muchas entradas. Esto es lo difícil. Imaginaros que buscamos las pechugas de pollo crudas. Entonces sería chicken, broilers o fryers, meat only, raw, es decir, crudas las pechugas. ¿Vale? Entraríamos y ya nos sale una tabla en la cual, si vamos bajando hacia abajo, recordar bajar hacia abajo, tenemos toda la información de nutrientes. Desde 100 gramos por 100 gramos de peso fresco de alimento, de porción comestible, a pues cantidades que no os parezcan oportunas. Es importante también saber que si le damos a la opción de Full Report, All Nutrients, nos aparecen además en la tabla otros datos que en algún momento pueden ser interesantes, como son, por ejemplo, en la parte superior, el factor de Atwaters utilizado para calcular el contenido de carbohidratos totales. En este caso, en vez de 4, serían 3,87. El factor de grasas 9,02 y de proteínas 4,27. Para convertir el nitrógeno a proteínas se ha utilizado el factor de 6,25. También se da alguna descripción del producto. Tiene un 32% de huesos, 12% de piel y un 8% de grasa que es fácilmente separable. Con lo cual, si sumamos todo esto, al final nos va a dar un 52% de alimento que puede ser tirado porque no queremos ni consumir los huesos, ni la piel, ni la grasa. Bien, vemos abajo la composición, y la diferencia con el anterior que nos mostraba es que hay muchos más datos de vitaminas. Luego, además, si entramos en la pestaña más de lípidos, en este caso no aparecen muchos más datos, pero nos aparecen datos de composición en ácidos grasos. Si veis, por ejemplo, de C18,2, 0,55, y estos serían, serían gramos por 100 gramos de alimento fresco. Luego también hay datos de aminoácidos, que estos no son tan fáciles de encontrar. Aquí están. Y bueno, abajo están las fuentes y los códigos de cómo buscar este alimento. Básicamente eso era lo que quería enseñaros en este pequeño vídeo. Bien, también quería mostraros cómo buscar composición en nutrientes en otras bases de datos. Entonces tenemos una fuente bastante importante para buscar bases de datos de alimentos, quizá no en España, en otros países, que es Infoods. Es una red europea, como veis ahí, que se ha dedicado a la recopilación de datos de alimentos. Entramos en Infoods y bueno, es una red internacional, no europea. Entonces, ahora mismo nos vamos a centrar en tablas y bases de datos. Entramos y vemos que podemos acceder a las bases de datos de FAO Infoods, que no está mal, luego de Asia, África, Canadá. Nosotros ahora, para esta primera búsqueda en la que quiero simplemente mostraros esta página web, vamos a entrar en Europa y veis que tenemos pues los enlaces a bases de Europa europeas, como la de Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia. Muchas de estas no las
no las conozco, otras no son de acceso libre, pero por ejemplo, para poneros un ejemplo de una base de datos que está bastante bien y que además está en idioma de inglés, por lo tanto podemos medianamente entender, es la base de datos de composición de alimentos danesa. Accedemos a su página web y vamos directamente a mano izquierda, Search Food Data, para buscar datos de alimentos. Si buscamos por nombre, entonces volvemos a poner, por ejemplo, pollo, chicken. Search, veis que aquí hay bastantes variantes, ya más centradas. Aquí tenemos la pechuga de pollo hervida, troceada, pechuga de pollo, la carne y la piel en cruda. Pues vamos a entrar en esta misma, ¿de acuerdo? Imaginaos que esta es la que nos interesa y aquí nos la presenta de una forma quizá algo más visual, como estáis viendo, Tenemos muchos datos, los macronutrientes que aparecen en el recuadro superior, incluidos carbohidratos totales, carbohidratos disponibles, azúcares simples, fibra dietética. Luego nos vamos a vitaminas, con las unidades en las que aparecen y el método en el que fue la fuente de la que se han extraído los datos. Minerales, luego un dato importante que también podíamos obtener mediante el Food Report a través de la USDA, es datos de composición de aminoácidos. Este me parece muy interesante porque está recogido de una forma bastante ordenada y visual, que es la composición en ácidos grasos por cada 100 gramos. Podemos verla aquí, gramos por 100 gramos, y además a la izquierda vemos la nomenclatura en el sistema UPAC de los ácidos grasos y con la nomenclatura N9, que quiere decir que es un omega 9, el cis N7, que quiere decir es un isómero cis omega 7, omega 9, omega 3, para cuando haya que hacer cálculos, por ejemplo, de proporciones omega 3, omega 6, esto es interesante, estos datos. Tenemos también, en este caso no, porque evidentemente en el pollo fructosa no hay, pero podemos tener, en el caso, por ejemplo, de hortalizas, datos de composición de algunos monosacáridos y disacáridos, como los que veis en la tabla. Y finalmente un resumen, que a veces también desde un punto de vista nutricional es interesante, de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, omega 3, omega 6 y también ácidos grasos trans. Bien, espero que os haya podido ayudar con esta pequeña demostración.